Esa es la manera de cantar himnos y leer versículos. Ahora simplemente le daré un pequeño mensaje con base en los himnos y los versículos. El tema: la guerra espiritual para introducir el reino de Dios. Hay unos asuntos importantes que son necesarios para la palabra de introducción de este mensaje. Varios asuntos con respecto a la guerra espiritual. Un punto es: Dios no participará en guerra contra la creación. Tiene que haber una creación en contra de otra criatura. Si vemos el estudio de vida de Génesis 1, en Génesis, el segundo estudio de vida, antes de la situación presente en la tierra, no sabemos el tiempo, eso va más allá de nuestro entendimiento, el tiempo que transcurrió, pero había en la tierra ciertos seres en la tierra parecidos a los seres humanos. Y al que llamamos Satanás era el ángel más elevado. Pero él se amó a sí mismo, así que él declaró que sería igual a Dios en el trono. Así que comenzó la lucha, la guerra espiritual. Y todos los seres en la tierra lo siguieron a él. Así que toda la creación y todos los seres vivientes fueron puestos a muerte, hechos nulos. Y la base para decir que el espíritu de esos seres humanos semejantes a los hombres eran, bueno, ahora son los demonios que siguen la dirección de Satanás. Es allí cuando comenzó la guerra espiritual. Ahora, cuando el Señor vino, un aspecto fue darle fin al enemigo de manera victoriosa. ¿Y cómo lo hizo? Sabemos cuando fue probado por Satanás, él lo venció, ciertamente, pero fue en la cruz que Cristo venció y anuló a los poderes angelicales, malignos, a Satanás y a todos los ángeles que se le unieron en la rebelión. Debemos darnos cuenta que fue Cristo mismo quien ganó la victoria. No estamos involucrados con la victoria en sí, sino que Él peleó para obtener la victoria. Ahora es nuestro turno para pelear desde la victoria. Por eso necesitamos esta visión de que el victorioso Señor Jesús está en el trono con toda la autoridad, le ha sido dada en los cielos y en la tierra, y ahora Él reina. Pero aquí hay un principio, que Dios practica. Él ya ganó la batalla contra Satanás y los poderes malignos, pero Él no aplica esta victoria cabalmente
sino que lo hace paso a paso. ¿Por qué? No sé. Pero Él nos creó a nosotros para que lo representásemos en su victoria. Así que debemos darnos cuenta que no estamos peleando para obtener la victoria, sino que estamos peleando desde la victoria. Pero si esto ha de ser parte de nuestro vivir corporativo, debemos entender ciertos aspectos espirituales. Si hemos de aplicar la victoria de Cristo y pelear desde la victoria, debemos estar en ascensión con Él en el trono. Si vivimos humana y espiritualmente en la tierra, entonces no podemos pelear, porque los poderes malignos están sobre nosotros en el aire, y nosotros somos el blanco de su ataque. Pero según algunos versículos en Efesios 2, estamos sentados juntamente con Cristo, y desde este lugar participamos en la guerra espiritual. Y Cantar de los Cantares, capítulo 4, vemos, bueno, que ese es un libro de amor, pero un aspecto de aquella que amaba al Señor y a quien el Señor amaba, Él le dijo a ella: ven conmigo, pasa tiempo conmigo aquí. Habrá un tiempo en nuestra experiencia personal y en la experiencia corporativa que en términos espirituales estamos en los lugares celestiales, estamos sentados juntamente con Él en el trono. Y los poderes malignos están en el aire. Y cuando nos damos cuenta que estos poderes malignos están muy activos, ya sea que ataquen la iglesia o algunos santos en particular, entonces tenemos una clara perspectiva y podemos aplicar la victoria de Cristo a esa situación. Pero aquí hay un ejemplo de lo que ocurre. En Daniel capítulo 10, él estaba orando de una situación muy especial. Él oró por 21 días. Después de 21 días, que provenía de Dios, vino a él y le dijo: por los últimos 3 semanas ha habido guerra en los lugares celestiales. Así que hay esta clase de situación que tendrá lugar, donde aplicamos su victoria de esta manera. Pero no es una oración sencilla, debemos darnos cuenta. Queremos que el Señor aplique su victoria a esta situación en particular. Con la aplicación implica o conlleva que los ángeles peleen en contra de esto. Así que Apocalipsis 12 y un capítulo crucial es cuando los vencedores vivientes serán arrebatados al trono y habrá una guerra en los lugares celestiales entre los ángeles malignos y el ángel que pelea, y es allí
donde Satanás y todos los poderes malignos serán arrojados desde los cielos a la tierra. Yo sugiero que no es un buen lugar estar en la tierra cuando Satanás y sus amigos sean arrojados a la tierra. Queremos más bien estar en otra esfera. Hay otro aspecto de la victoria de Cristo. Cuando Él estaba en la cruz, estaba ahí por 6 horas. Las primeras 3 horas, las personas estaban burlando de Él, acusándolo, mofándose. Dice, bueno, bájate de la cruz y creeremos en ti. Burlándose de Él. Y luego, el segundo grupo de 3 horas, es decir, 6 horas en total, 3 horas al principio que se estaban burlando de Él, y en las segundas 3 horas, Satanás estaba siendo eliminado en la cruz, y los poderes malignos se dieron cuenta de que estamos siendo derrotados. Satanás pensaba que era inteligente. Bueno, ya lo atrapé, lo puse en la cruz, está acabado. Pero él se dio cuenta, Satanás se da cuenta de que Cristo estaba en la cruz peleando contra Satanás y derrotándolo. Así que espíritus malignos poderosos se aglomeraron alrededor de Cristo cuando Él estaba siendo crucificado, y hubo allí una intensa guerra que se estaba llevando a cabo. Hay un versículo muy importante en el Nuevo Testamento que dice algo muy iluminador acerca de esto. Necesitaríamos todo mensaje para abordarlo. En Colosenses 2:15 dice, despojándose de los principados y de las autoridades, Él los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que cuando esto sí está en la esfera invisible, como Pablo recibió la visión y el entendimiento espiritual, solamente el Señor sabe. Así que despojándose de los principados y de las autoridades, estaban allí alrededor, abundando, apiñándose, enjambrados allí alrededor de Él, pero Él se despojó de todos ellos. Y luego los exhibió públicamente. Así que esto fue exhibido ante el universo. Los poderes malignos estaban atacando, pero aquí están siendo humillados. Él se despojó de ellos. Así que en la cruz Él estaba involucrado en la guerra espiritual en ese momento, en la cruz. Y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este es un aspecto de la guerra espiritual de Cristo en la cruz, que luchó de esta manera. Este es un versículo muy, muy crucial. Nuestra situación, repito, no es para obtener la victoria, sino que peleamos desde la victoria. Por eso, todos necesitamos una visión interior para que interiormente conozcamos, sepamos que estas palabras podemos orarlas, estudiar los estudios vida, pero ahora esto es real para nosotros. Y además debemos darnos cuenta dónde estamos. Sí, físicamente estamos en la tierra, pero estamos sentados con el Señor en el trono.
Hemos sido levantados en resurrección de entre los muertos y hemos sido puestos en la posición de ascensión. Muchos de ustedes están familiarizados con un folleto, un libro que se llama Sentaos, andad y estad firmes. Lo primero es estar sentados con Cristo en su victoria. Luego procedemos de allí, andar y luego a estar firmes. Bueno, ahora podemos venir al bosquejo en sí. La guerra espiritual para introducir el reino de Dios. Habrá un tipo de guerra espiritual en la cual participaremos, porque el enemigo no quiere que el reino de Dios sea traído a la tierra y que sea manifestado en la tierra. Así que hay una guerra que tiene que ver con introducir el reino de Dios, no para entrar en el reino de Dios. Y quizás esto sea nuevo, sean noticias nuevas para ustedes aprender, pero una de las importantes funciones de la iglesia es traer el reino de Dios a la tierra. Cuando estamos en una iglesia apropiada y genuina, como expresión del cuerpo universal de Cristo, de hecho estamos en el reino y vivimos para el reino. Por eso nos enseñó a orar acerca del reino. Habrá una batalla. No para definir si Cristo ha sido victorioso o no, sino más bien si la aplicación de su victoria llegará a la tierra. Y cuando llegue a la tierra, habrá un cambio radical. Ya no habrá más gobiernos humanos. Simplemente el reino del Señor estará por toda la tierra, y los santos vencedores fieles reinarán con Él por 1000 años. Me pregunto de manera diminuta, ¿quién estará reinando en Phoenix? ¿Quién sabe? Quiero estar allí con ustedes para ver quién ha sido asignado. A lo mejor lo vemos una vez al año en Jerusalén. ¿Y qué tal? ¿Cómo les va en Phoenix? Esto sería glorioso, pero tenemos que aplicar la victoria de Dios aquí. Muy bien, vamos ahora a repasar el bosquejo y enfatizar ciertos puntos cruciales. Un punto más. ¿De qué manera peleamos? Es lucha. Lea Efesios 6. Es como lucha libre. Lea Efesios 6. Han sido ya décadas cuando yo estaba involucrado en lo que era la lucha libre o lucha greco-romana. Ustedes saben, quizás algunos de ustedes eran muy buenos cuando estaban en la escuela secundaria. Usted no está lejos, como si estuviera en un boxeo, sino está muy cerca en esta lucha libre, lucha greco-romana. Bueno, me recuerdo claramente una mañana en 1997, varios colaboradores, el hermano Lee dijo que estuviéramos disponibles de lunes a viernes, estuviéramos disponibles para estar con él.
Así que todos dejamos de viajar simplemente para estar disponibles para lo que Él quisiera hacer con nosotros. En una reunión tras otra, en cierto momento Él nos dijo, en toda la noche yo estaba luchando contra el enemigo. Estaba luchando contra el enemigo, a manera de lucha libre. Ustedes saben que yo ya no estaré aquí en poco tiempo. Ustedes tienen que aprender. Quiero entrenarlos a que ustedes aprendan a participar en este tipo de lucha libre contra el enemigo. Así que estamos muy cerca al enemigo. Es como una lucha cuerpo a cuerpo. Pero para ser victoriosos no debemos tener confianza en nuestra fuerza, cualquiera que sea. Pero más bien aplicamos al Cristo victorioso a nuestra situación personal. Así que Él es el Cristo victorioso el que nos capacita para que participemos en este tipo de guerra. Y esto se aplica cuando algunos santos están luchando, y este tipo de oraciones de guerra, el Señor los ha estado entrenando. Tienes que orar de una manera particular, de aplicar la victoria de Cristo a esta situación, y el enemigo trata de interferir con esto. Por eso necesitamos aprendizaje y entrenamiento con respecto a la oración, porque hay esta clase de guerra espiritual. Ahora podemos regresar al bosquejo. El propósito de la guerra espiritual es introducir el reino de Dios. Ese es el propósito. El Señor nos está hablando claramente. Quiero que ustedes introduzcan el reino de Dios a la tierra. Este es mi deseo. Este es mi pedido. Y corporativamente ustedes lo harán. Y si están dispuestos, les enseñaré, los entrenaré, los prepararé. Este es el propósito de la guerra. Es introducir el reino de Dios. No solo será introducir el reino de Dios en la era venidera, sino el reino de Dios en experiencia, en la vida de iglesia. Traer el reino de Dios a nuestra iglesia local, a la situación particular en la que estamos. Y lo que el enemigo está tratando de hacer. Ciertamente uno de sus blancos son las iglesias. Él no está atacando la iglesia romana católica. Él no está atacando las denominaciones. Pero está atacando las iglesias locales. Así que debemos darnos cuenta de esto. La mayoría de los santos no se preocupan de ello. Pero por eso, hermanos y hermanas deben crecer hasta la madurez para darse cuenta de que están en esta esfera. Hago una pausa aquí con respecto a la guerra espiritual, porque este libro que va hasta la década de 1950, la experiencia de vida y las varias etapas. Y la tercera etapa es la etapa de la cruz aplicada a nuestra carne, a nuestro yo y a nuestra constitución natural. Cuando eso ocurre, entonces comenzamos a estar conscientes del cuerpo.
nos damos cuenta, ya no soy solamente un creyente individual, no puedo vivir sin el cuerpo. Y luego, si usted lee ese libro, es el cuerpo corporativamente que participa en la guerra espiritual. Luego nos damos cuenta que esta es la situación por la cual debemos atravesar. Lo he mencionado varias veces. Solamente Dios sabe cuántos queridos santos, especialmente aquellos que han estado en el recobro del Señor 20 años o más en la vida de iglesia. ¿Están ellos en la cuarta etapa? ¿Están en la primera parte de la tercera etapa? Y mi corazón se duele por ellos, pero tengo que decir, hay queridos santos, todavía están viviendo al final de la segunda etapa. Saben lo que es ser consagrados, cómo tener comunión, cómo hacer esto y aquello, pero están contentos con esa condición. Algo como un niño que en su existencia humana, bueno, ahora ya tiene 39 años, pero tiene la estatura de alguien que solo tiene 9 años. Esta es la condición espiritual de un buen número de santos. Hay oraciones que donde quiera que estemos, crezcamos en vida, porque debemos pasar por esta tercera etapa. Luego tendremos la conciencia del cuerpo. Y ahí nos daremos cuenta, es el cuerpo que participa en la guerra espiritual. No es ningún santo individual. La guerra espiritual es necesaria porque la voluntad de Satanás se opone a la voluntad de Dios. Eso significa que la batalla es una batalla de voluntades. Dios creó a los seres humanos con una voluntad. Y esto es de gran importancia. ¿Cómo está funcionando nuestra voluntad humana día tras día? El enemigo tiene dos maneras de interferir. Por una parte nos dará el sentir, bueno, él quiere apoderarse de nosotros, tomar control de nosotros. De otra manera, él nos ataca para que seamos pasivos. Y en su manera de ser muchos santos, son muy pasivos. No estamos ejercitados, sino que somos pasivos. Pero la guerra espiritual es una batalla de voluntades. Así que en el proceso de ser transformados, el Señor comienza con la mente. Luego avanza hasta llegar a la parte emotiva en el alma, pero la meta es la voluntad. Y es muy importante que este asunto quede establecido. Lo he mencionado, tal vez ya lo había escuchado. No dolerá que lo escuche de nuevo, otros lo están escuchando por primera vez. Leímos Apocalipsis 4:11. Por la voluntad de Dios, todas las cosas fueron creadas. La voluntad de Dios es la fuente de toda cosa positiva en el universo.
Y ahora nos damos cuenta por Colosenses que la voluntad de Dios es que disfrutemos al Cristo todo inclusivo. Esta es la voluntad de Dios, que disfrutemos y experimentemos a Cristo todo inclusivo. Y en Efesios es el cuerpo orgánico de Cristo. Y decimos amén. Una vez esto queda establecido, estoy viviendo en la tierra para hacer la voluntad de Dios con respecto a Cristo y la iglesia. Para eso estoy aquí. Necesito todas las cosas en la tierra, en la edad que tengo, pero no estoy aquí para eso, sino que estoy aquí para que tu voluntad, Señor, sea llevada a cabo. Y si ve Cantar de los Cantares 4 y las notas, hay unas notas muy preciosas acerca de la voluntad de ella. La voluntad de aquella que ama al Señor. Y en la voluntad de ella ahí están toda la armería, todas las armas, el armamento para la batalla. Así que es nuestra voluntad la que nos capacita para pelear. No solamente son los pensamientos y la parte emotiva, sino que con la voluntad hacemos decisiones, determinamos, hacemos decisiones. Bueno, este es un ejemplo humano, no estoy glorificando a mi historia humana, porque ya estoy casi 97% acabado, y aquí a la par de Rusia hay muchas batallas. Los finlandeses son muy fuertes. 1939 tuvieron una pelea de invierno, había mucha nieve, así que se pusieron vestimentas blancas, pero se dieron cuenta, ellos ganaron la victoria objetivamente contra los rusos, pero interiormente, los rusos ganaron objetivamente, pero interiormente nunca subyugaron a los finlandeses. Este es un ejemplo de cómo nuestra voluntad debe ser plenamente recobrada. Espero que esté bien mencionar esto. Cuando mi esposa falleció, algunos hermanos me dieron alguna sugerencia. Les dije, por favor, deténgase. Yo no estoy haciendo nada al respecto. Ustedes solo están añadiendo al dolor. Por favor, deténganse. No hagan sugerencias. ¿Y cuál era la fuente de la boda que ocurrió un año después? Esto fue la voluntad perfecta de Dios. La voluntad de Dios es la fuente. Así que la relación, el Señor nos juntó en matrimonio para que su voluntad sea hecha en la tierra en el tiempo presente. Y su voluntad será intensificada porque Él quiere regresar. Él quiere que su novia se prepare. Quiere que los santos estén preparados para el fin de esta era. Así que hay dos voluntades. El uso es un asunto de qué voluntad usaremos. B. La guerra espiritual tiene su fuente en el conflicto entre la voluntad divina y la voluntad satánica. Así que con respecto a la guerra espiritual, debemos entender que la guerra está relacionada con el conflicto, la batalla entre dos voluntades. Por eso el Señor nos está pastoreando, orando por nosotros, para que crezcamos en vida
y haya transformación genuina en cada uno de nosotros. Y la meta es la voluntad. Entonces, cuando el Señor alcance nuestra voluntad, entonces Él sabe a quien hagamos esta lista ya para la guerra espiritual. Su novia que se está preparando un aspecto. No sé si ustedes tienen una lista, al menos en su cabeza, con quién se casarán. La lista de las hermanas es 3 veces más larga que la de ustedes. No sé si ahí está ese deseo de que su futura esposa está entrenada en la guerra espiritual. Bueno, el conflicto tiene su fuente entre la voluntad divina y la voluntad satánica. Así que por favor, espero que se recuerden de esto. La guerra espiritual es la batalla de 2 voluntades. La voluntad de Dios y la voluntad satánica. Y al participar en esta guerra somos uno, o ejercitando nuestra voluntad para ser uno con la voluntad de Dios. Tenemos un sentir específico y estoy en una situación en lo que está ocurriendo. No deberíamos pensar que la voluntad de Dios siempre será una situación placentera, agradable, afable. ¿Qué diría el Señor cuando oró 3 veces en el huerto antes de ser crucificado? Dijo, ¿es esta tu voluntad? ¿Es esta tu voluntad? Y luego se dio cuenta que la voluntad de Dios es que Él fuera crucificado a la edad de 33 años y medio. Esto es lo que profundamente tocará el ser interior del Dios triuno. Aquí este hermano, aquí está esta hermana que ha hecho esta decisión, no una promesa, sino una decisión. Pero hago esta decisión por el resto de mi vida. No aceptaré tu voluntad permisiva. Solo aceptaré y haré tu perfecta voluntad, cualquiera que sea. No importa lo que ocurra. Entonces el Señor finalmente tiene allí un vaso abierto para hacer lo que está en su corazón. El orgullo de Lucifer en su posición alta y belleza hizo surgir una intención maligna, la cual llegó a ser la voluntad satánica. Antes que el arcángel de Dios se levantara para contradecir la voluntad divina, no existía la guerra en el universo. La rebelión de Lucifer fue el comienzo de toda lucha que ahora se libra entre las naciones, en la sociedad, en la familia y en el interior de los individuos. Creo que será de ayuda conocer la fuente de esto. El arcángel, el más elevado de los ángeles, Lucifer, vino a ser este rebelde. Porque antes de eso, él contradijo la voluntad de Dios. Y antes que él contradijera la voluntad divina, no existía guerra en el universo. Así que la naturaleza de la guerra espiritual es una batalla de 2 voluntades. C. Dios quiere que su criatura, el hombre, lidie con su criatura caída, Satanás. Para esto, la voluntad humana debe estar firme del lado de la voluntad divina. La voluntad humana debe estar firme del lado de la voluntad divina.
Hago una pausa aquí, quiero compartir algo con ustedes y lo estoy repasando nuevamente, repasándolo personalmente. Pero cambió mi vida en 1968. Una querida hermana todavía está con nosotros en Anaheim, tiene unos 87 años, sirve de tiempo completo en Living Stream y en su traducción es espectacular. Ella tradujo este libro importante. Basado en el libro del hermano Ni de la vida de iglesia. Y en ese primer capítulo, cuando lo estaba leyendo, tal vez solo tenía unos 28 años, había estado en el recobro menos de 2 años, y si ve ese libro, en el primer capítulo, el hermano Ni estaba señalando por qué estamos aquí. El libro es La Iglesia Gloriosa, y él presentó que por el lado humano, es un lado, pero él mencionó que hay otro lado. Hemos sido creados para cumplir, satisfacer las necesidades. Bueno, ¿qué necesidad tiene Dios? Él necesita una criatura que participe en la guerra espiritual. Usted podría ayudar a las personas a ser salvas con el Evangelio, muy bueno. Muy bueno estudiar la Biblia, estar en las reuniones de la iglesia, todo eso está bueno. Esto se encarga de las necesidades humanas. Pero Dios tiene una necesidad, que la tierra sea recobrada mediante la guerra espiritual. Esto es lo que Dios necesita. Y luego esto es lo que dice el hermano Ni ahora, lo que cambió mi vida en aquel tiempo. Si usted está activo predicando el Evangelio, enseñando la verdad, esto requiere ciertas cosas de parte de usted, pero si usted está dispuesto a participar en la guerra espiritual, según la voluntad de Dios, esto le costará todo. Ese es el precio. Lo leí nuevamente. Lo puede obtener en varios lugares, las primeras páginas de ese primer capítulo, la Iglesia Gloriosa. Y luego, si quiere ser iluminado, vaya al capítulo 4, se basa en Apocalipsis 12. Cuando esto estaba siendo traducido al inglés, en 1968, uno de los hermanos que lleva la delantera tenía una parte y la estaba leyendo. Esto provenía de Apocalipsis 12 y todos estábamos sorprendidos de lo que estaba en este capítulo. Uno de los capítulos más importantes en el Nuevo Testamento. Unos días atrás estaba leyendo ese pasaje nuevamente en el libro que mencioné, La Iglesia Gloriosa. Esto estaba orando acerca de mi necesidad. No solamente fue un recordatorio fresco, sino una renovación, una consagración renovada. Estoy aquí no solamente para satisfacer las necesidades humanas, no solamente para el Evangelio. Estoy aquí para satisfacer tu necesidad, para recobrar la tierra, al darle fin al enemigo. Y luego lo presentó claramente: esto te costará todo. Algunos de ustedes han escuchado
unas semanas más tarde, por la primera vez estaba en Taiwán y estos queridos centros dijeron, bueno, en su maleta ponga un número. Puse un número y 15 de nosotros estábamos en un cuarto, en un edificio grande. Y este número, ese es el número donde usted está. Estaba allí con 15 hermanos. Me desperté en la noche y ahí estaba el enemigo atacándome. Así que me desperté, caminé a un gran cuarto. Era un niño espiritual. Pero dije, voy a hablarte Apocalipsis 12, estos versículos. Te los diré. Y es allí donde empecé a pagar el precio. No me lamento para nada. No puedo estar aquí tibio. Estoy aquí o en aquella parte de la iglesia. No puedo estar aquí tibio porque estamos participando en esta clase de batalla. C. Dios quiere que su criatura, el hombre, lidie con su criatura caída, Satanás. Para esto la voluntad humana debe estar firme del lado de la voluntad divina. Yo sugeriría que simplemente haga una oración genuina, sencilla. Señor, haz todo lo que tú tengas que hacer para que mi voluntad permanezca firme a favor de la voluntad divina. Escojo, no este es mi sentimiento, yo escojo, yo determino, yo oro, yo pido, yo quiero que mi voluntad sea una con tu voluntad. Y no trate de hacer esto. El Señor sabe lo que necesitamos experimentar para que esto ocurra. Como iglesia, nuestra voluntad tiene por finalidad subyugar la voluntad satánica y derrotar al enemigo de Dios. Wow, subyugar la voluntad satánica y derrotar al enemigo de Dios. Vamos ahora al punto Romano 2. La guerra espiritual es la guerra entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Por eso están aquí estos dos versículos de Mateo 12. Aquí se nos presentan dos reinos, el reino de Satanás y el reino de Dios. Así que la guerra espiritual es la guerra entre estos dos reinos. Así que los dos reinos están batallando, pugnando entre sí, peleando. Hay una guerra que se libra y tenemos que hacer nuestra decisión. No somos independientes. Hacemos la decisión. Señor, participaré en la guerra espiritual para el reino de Dios en contra del reino de Satanás. El reino de Dios está en contra del reino de Satanás. El reino de Dios es eterno, tanto en tiempo como en espacio. El reino de Satanás no es eterno. Este es un hecho. El reino de Dios es legal, mientras que el reino de Satanás no es legal.
pues fue establecido por medio de la rebelión contra Dios. La rebelión. En 2019, un entrenamiento de verano, quizás más tarde, tuvimos el estudio de cristalización de un libro del Antiguo Testamento y di un mensaje sobre la guerra espiritual. Y todo lo que está involucrado. Está en el libro de Números. Hay mucho allí con respecto a la guerra espiritual. Y mencioné, refiriéndome a un versículo, que toda la autoridad le pertenece al Señor en los cielos y en la tierra. Él tiene autoridad. Estaba compartiendo diferentes aspectos de lo que ha sido revelado en Números y en otros lugares. Y por alguna razón, ese mensaje en particular dio como resultado un ataque, varios correos electrónicos dirigidos a mí. Uno de alguien tiene cierto nombre. Este es un nombre en la Biblia, no lo mencionaré, pero no me imagino a la hermana que tenga este nombre tan maligno. Ella me estaba reprendiendo, diciendo, tú no sabes esto, no sabes aquello, no te das cuenta de que no sabes nada. Y mi respuesta fue la siguiente: antes que nacieras, yo ya me había dado cuenta que no soy nada, que no tengo nada y que no puedo hacer nada. Y estoy muy agradecido por eso. Quiero repetir el punto B. El reino de Dios no vendrá de forma automática. Perdón, estoy en el A2, con respecto a la rebelión. La rebelión contra Dios. Con el tiempo, a medida que nos hemos entregado al Señor, estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. No solamente para cuidar de las necesidades humanas, sino de las necesidades de Dios a cualquier precio. Luego usted se dará cuenta el asunto de la rebelión. Y el Señor nos iluminará para que veamos que ahí está la rebelión. Esto está allí. He visto que esto ha brotado varias veces. No quiero mencionar este país ni compararlo con Estados Unidos. No saben lo que es estar humillados ante el Señor, obedecer al Señor. Pero esta es la cultura de ellos, decir esto. Pero cuando brotó la rebelión, esto fue en Taiwán, en la década de 1960. Por eso el hermano Lee salió de Taiwán para venir a Estados Unidos a tener una nueva situación, un nuevo comienzo. Brotó una gran rebelión ahí en Taiwán, década de 1960. Y es posible que no nos rebelemos, pero el enemigo sabe si está en usted la capacidad para rebelarse.
Y el enemigo dice, bueno, yo conozco tu manera de ser, tu carácter, yo sé lo que tiene que tomar lugar en ti y puedo ir paso a paso y luego usted explotará con rebelión. Tal vez incluso usted se sorprenda y usted dirá, yo no puedo hacer eso, yo no soy esa clase de persona. Bueno, en la superficie usted no lo es, pero todos nosotros en nuestra naturaleza caída, nuestro cuerpo es pecado y muerto. Tenemos elementos satánicos en nuestro ser caído. Por eso, la rebelión contra Dios es lo mismo que Satanás ha estado haciendo desde el principio. Y varios de nosotros, en el recobro del Señor, hemos visto, hemos sufrido rebeliones dentro de nosotros. 1974, el hermano Lee había dispuesto tener el primer entrenamiento semanal en el verano de 1974. Pero él requirió cirugía y no pudo hacerlo. Así que se tuvo el entrenamiento, pero no el tema que había sido escogido. El hermano Lee lo hizo a finales de 1974. Así que 4 hermanos, colaboradores, todos ancianos en las iglesias. Yo estaba ahí en la reunión. Fueron 30 mensajes. Todos hablaron varias veces. Y conozco a los 4. Uno falleció cuando tenía 44 años. El hermano Lee lo conocía muy bien. Yo estaba allí en el entierro y el hermano Lee dijo, porque ya había un hermano de más edad, había fallecido, él dijo, eran 2 que acabaron la carrera en victoria, fueron victoriosos, pero los otros 3, todos se rebelaron, colaboradores, líderes, dando esos mensajes. Uno se rebeló en 1978, lideró la rebelión estando en Anaheim. Y los otros 2 no estuvieron involucrados, pero en 1988 uno de ellos ya fallecieron ambos, no lo mencionaré, él tomó la delantera. Él vivía en cierta parte del país y dijo, esta parte del país de Estados Unidos me pertenece a mí. Y comenzó a participar en este tipo de rebelión. Luego tuvo contacto con uno de los hermanos y colaboradores en Anaheim y ellos llevaron a cabo esta clase de rebelión. Y había sufrimiento en Anaheim por años. Y esto ocurrió, el mismo tipo de situación entre las hermanas, como que las hermanas eran paralelas a los hermanos, tenemos autoridad para hacer esto y aquello. Y como ustedes conocen, lo he mencionado anteriormente, allí una de las hermanas es la reina. Esto ocurrió. Ahí está. Oración interna. Señor, ten misericordia para que esto nunca ocurra nuevamente en ninguna iglesia local.
cuando menciono la rebelión, no trate de analizarse a sí mismo. Pero el Señor quiere tocar este aspecto en la parte caída de nuestro ser. Y usted entonces será salvo de esta posibilidad de la rebelión. Un reto es un hermano que lleva la delantera podría hacer o no cometer un serio error, pero supongamos que comete un serio error, así de que él tiene que rendir cuentas a Dios mismo. Pero algunos podrían decir, bueno, ya no confío en él, ya no puedo criticarlo. Esto manifiesta el sentir de rebelión. Una vez la luz resplandece, y luego digo, un momento, somos un vaso abierto, y el Señor aplicará la cruz a esta parte de nuestro ser rebelde. Esta parte del enemigo viene a ser eliminada dentro de nosotros. El reino de Dios no vendrá de forma automática. A fin de que el reino de Dios venga, es necesaria la lucha espiritual. La responsabilidad de la Iglesia es continuar la obra victoriosa que Cristo ha llevado a cabo contra Satanás. La responsabilidad. La responsabilidad de la Iglesia. Es continuar la obra victoriosa que Cristo ha llevado a cabo contra Satanás. Así que sugiero a los hermanos que llevan la delantera y a las hermanas que están madurando con su discernimiento, que traigan esto al Señor, la responsabilidad. La Iglesia tiene una responsabilidad de continuar esta obra victoriosa de Cristo. Es fácil entender el idioma, pero esto tiene que llegar a ser algo real y práctico en todas las iglesias locales. O quizás tengamos una iglesia local que, bueno, tiene ciertos aspectos que apreciamos, pero hay otros aspectos. Y hay muchas iglesias locales que son así. Avanzamos. Punto D. El reino de Dios consiste en el ejercicio de la voluntad divina y en derribar el poder de Satanás por el poder de Dios. El reino de Dios es el ejercicio de la voluntad divina. Nuestra voluntad es una con la voluntad divina y luego ejercitamos esta voluntad divina. Y luego allí es derrocado, derribado el poder de Satanás. Esto es maravilloso. Y esto ocurrirá y se desarrollará más y más en la tierra, en muchas iglesias locales genuinas. Hermanos y hermanas se darán cuenta de ciertos aspectos de la vida de iglesia, pero ahora comienzan a entender. Hay otra esfera. ¿Y cuáles son nuestras responsabilidades?
Donde quiera que el diablo ha sido echado fuera, y donde quiera que la obra del enemigo ha sido desplazada por el poder de Dios, allí está el reino de Dios. Enfoquémonos en esto por un tiempo. Donde quiera que el diablo ha sido echado fuera, en todo tiempo que el diablo ha sido echado fuera y en todo lugar en que la obra del enemigo ha sido desplazada por el poder de Dios, allí está el reino de Dios. No hay espacio vacío. Allí está o el reino de Satanás o el reino de Dios. Y si el diablo ha de ser echado fuera y desplazada la obra del enemigo, esto es hecho por el poder de la resurrección de Cristo. Cuando esto ocurre, allí está el reino de Dios. Ahora la sección final del Salmo 110. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu guerra, en el esplendor de su consagración. Este es un versículo precioso. Quiero leerlo nuevamente. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente, en el día de tu guerra, en el esplendor de su consagración. Salmo 110, versículo 3. Tenemos la misma preocupación por todas las edades, pero en particular tengo un sentir profundo que gloria sería para Dios si muchos hermanos y hermanas jóvenes, quizás adolescentes o 20 y pico de años, tienen toda la vida humana por delante de ellos. Tienen sus sueños, sus esperanzas. Y entonces, bueno, voy a estudiar esto, aquello, voy a casar con esto, aquello, esta persona, aquella persona, voy a hacer esto, lograr esto, pero luego se dará cuenta, bueno, puedo hacer esta decisión deliberadamente, pues como son jóvenes se dan cuenta, estamos en el día de la guerra. Sería algún sentimiento profundo que el Señor tenga que esta persona de 17 años, esta persona de 21 años, se consagran se entregan al Señor, se ofrecen al Señor voluntariamente en el día de la guerra. Ya se está llevando a cabo la guerra. No soy un niño pequeño, soy un adulto joven, tengo ya 18 años o más, y esta persona hace esta decisión de consagrarse. Sabemos que al final de Números, aquellos que salieron de Egipto, la vasta mayoría fallecieron en el desierto. Pero 2 varones tomaron la delantera. Así que será la generación joven que participará en esta guerra. Pero por el lado positivo, aunque son jóvenes, pueden recibir todo lo que la generación anterior ha recibido y sufrió. Y se la pasa a la segunda generación. Y se da cuenta, estoy ahora al final.
Y ahora viene Josué y dice, avancemos. En un sentido espiritual, ahora estamos en el día de la guerra de Cristo. Y necesitamos hacer una ofrenda de libre albedrío, una ofrenda voluntaria para Él. Necesitamos hacer una ofrenda de libre albedrío, una ofrenda voluntaria para Él, en la esfera de la guerra espiritual. Yo sé, soy una persona joven, pero no es demasiado temprano para que yo sea guardado y el resto de mi vida me entregue voluntariamente, deliberadamente. Hay santos y muchos otros están participando en esta guerra y ahora es mi turno y es mi porción. Quiero estar entre aquellos que den fin a esta era y te traiga a la tierra, Señor. A fin de librar la guerra espiritual, para derrotar al enemigo de Dios e introducir el reino de Dios, necesitamos una consagración absoluta y cabal al Señor. A los ojos de Dios, tal consagración es algo lleno de esplendor. Estoy acabando aquí el bosquejo y este mensaje. Quiero repetir algunas de las cosas aquí. A fin de librar la guerra espiritual, si hemos de participar en esta guerra espiritual, no solamente aprender, sino que a fin de librar esta guerra espiritual, para derrotar al enemigo de Dios e introducir el reino de Dios, esta es la meta. Esto es lo que está en el corazón de Dios ahora mismo. Necesitamos una consagración absoluta y cabal al Señor. Una consagración absoluta y cabal al Señor. Y yo sugiero, honestamente, tal vez tendremos unos 25 minutos para compartir algo del mensaje. Este no es el tiempo para ponerse de pie, que me consagro de esta manera. Sugiero, no exijo que más bien haga eso personalmente. Simplemente haga esta decisión. Señor, tú sabes, conoces todo mi ser, sabes mis esperanzas, mi futuro, pero Señor, quiero tener una consagración absoluta y cabal para ti, a los ojos de Dios. Tú sabes, Señor. Me he consagrado de forma ilimitada toda parte de mi ser, todo aspecto de mi futuro, toda relación. No retengo nada de ti, Señor. Vivo en el día de tu guerra. Quiero participar en esto. Esto ocurre a los ojos de Dios. A los ojos de Dios, tal consagración está llena de esplendor. Sinceramente creo que si cualquier hermano, cualquier hermana, aquí estoy hablando especialmente a los más jóvenes, con el futuro humano delante de ellos, cuando en su relación personal con el Señor hacen este tipo de consagración, hay gozo en los cielos. Los ángeles se regocijarán.
Ahí lo vemos en Lucas 15. Incluso cuando una persona es salva, los ángeles se regocijan. ¿Y qué gozo habrá en los cielos? Mira, esta persona tan querida, 17 años, este joven, 21 años, de manera absoluta se han consagrado al Señor. En el día de la guerra. Y yo creo que la respuesta de Dios a esa persona será bendición sobre bendición, sobre bendición. Porque usted tendrá la oportunidad de participar en la guerra espiritual final para traer el reino de Dios a la tierra. Nuevamente, por favor, ore con alguien a la par suya o puede permanecer callado y trate de mantener su profetizar un minuto, no trate de hablar por 2 o 3 minutos y ojalá tengamos 20 santos que confirmen la palabra. Por favor, ore y luego comparta la palabra.